Cuando Adán y Eva fueron creados, eran perfectos. No había mal en ellos. En el jardín del Edén no había tentación, más que una. Y esa tentación era el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis capítulo 2, verso 16. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. En un momento en que Eva y Adán estaban separados, la serpiente antigua, Satanás, engañó a la mujer. Capítulo 3, verso 1, libro de Génesis. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? ¿Era eso cierto? ¿Acaso no podían comer de ningún árbol del huerto? Era una mentira a medias. Una mentira a medias es más engañosa, pues tiene un poco de verdad. Y la verdad es que podían comer de todos los árboles menos de uno. No podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto lo sabía Eva y se lo dijo a la serpiente, pero añadió algo más. Versículo 2 y 3. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios: no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Dios había dicho que no podían comer, pero ella añadió que tampoco podían tocarlo. Esa tendencia a añadir a los mandamientos de Dios se vuelve a repetir en la historia. El hombre añade doctrinas humanas a los mandamientos y luego la gente se confunde entre lo que dijo Dios. Hay cosas que ha dicho Dios y hay cosas que dice el hombre. Esto es precisamente lo que señalaba Pablo en su carta a los Corintios. Segunda carta de Corintios, capítulo 2, verso 3 y 4. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Me puedo imaginar a la serpiente tocando el fruto prohibido. Ciertamente no moriréis. Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. En ese momento Eva comenzó a ver el árbol con otros ojos. Tal vez su fruto no era tan malo como Dios lo había hecho parecer. Versículo 6, Génesis capítulo 3. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Eva tuvo que tomar una decisión: creerle a Dios o dejarse llevar por su instinto y por la vista. La serpiente la tentó con el mismo pecado con que Satanás cayó. Es la misma astucia, es la misma artimaña de Satanás. El deseo era ser Dios. Y antes de saltar a criticar a Eva, tú y yo tenemos que darnos cuenta que cada uno de nosotros tenemos esa prueba delante de nuestros ojos. Por eso Juan dijo en su primera carta, capítulo 2, verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La misma tentación la tenemos el día de hoy. Decir lo que es bueno o malo a nuestros propios ojos en lugar de atender lo que Dios ha dicho. La decisión es nuestra. Proverbios capítulo 3, verso 5. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios capítulo 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Eva comió del fruto prohibido, y luego se lo dio a Adán, y él comió sin pensarlo. Lo interesante es que el pecado no se hizo evidente sino hasta que Adán comió del fruto.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Adán, como cabeza de matrimonio, pudo haber anulado la decisión de Eva, pero en lugar de frenarla y confrontarla, simplemente le siguió la corriente. Adán estaba enamorado de Eva, no quería perderla. Por eso tomó del fruto. Adán como autoridad tenía que haber confrontado a su mujer. Tenía que haber confrontado a Eva. Esto está mal. Dios ha dicho que no podemos comer del fruto. Pero la obedeció. Y Eva no obligó a Adán a comer del fruto. Ella le dio el fruto y Adán aceptó. No fue sino hasta que él comió del fruto que ambos se dieron cuenta de su pecado. Y Pablo lo explicó de la siguiente manera. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 13 y 14. Porque Adán fue creado primero, después de Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Por primera vez Adán y Eva tenían algo que esconder, y por eso se sintieron desnudos. Por ello trataron de taparse, de esconderse. Versículo 8, Génesis capítulo 3. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor. Y Dios estaba atento. Adán y Eva se escondieron del Señor entre los árboles del huerto. Pero Dios ya sabía lo que había sucedido. ¿Acaso podían esconderse de Dios? No. Sabemos que Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Job capítulo 34, versículo 21. Porque sus ojos observan los caminos del hombre, y Él ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni densa oscuridad donde puedan esconderse los que hacen iniquidad. Dios está atento a tu clamor. Dios está atento a lo que hace la humanidad. Dios está atento a las malas personas que hacen mal al prójimo. Dios está atento. Y Dios, como venimos compartiendo en las últimas semanas, hará justicia. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmo 139, versículo 7. La tendencia del hombre cuando peca es huir de Dios. Pero en esos momentos es cuando más lo necesitamos. Si le buscamos en arrepentimiento, Dios nos da una segunda oportunidad. Tal vez eso fue lo que Dios trató de hacer cuando los llamó. Él ya sabía dónde estaban, pero les estaba dando la oportunidad de dar el paso de arrepentimiento. Versículo 9. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? En hebreo la palabra ¿dónde? No es la que típicamente se usa. La palabra que se usa típicamente es eifo, pero la palabra que está mejor dicha en hebreo es ai, que también puede traducirse de dónde o cómo. Dios sabía dónde estaba Adán y sabía lo que había hecho. Aún así lo llama, le da la oportunidad de confesarse, de arrepentirse, pero no lo aprovechó. En lugar de confesar, en lugar de arrepentirse, se excusó, culpó a Dios, la esposa que tú me diste, y a Eva, la esposa o la mujer. Ambas afirmaciones son correctas. La mujer, la esposa que tú me diste. Te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cuando Dios lo confrontó, él volvió a excusarse, pero no salieron palabras de perdón ni de arrepentimiento de su boca. Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En ese momento, Adán tenía que haber respondido, sí he comido, Señor, perdóname. Esa debería ser la actitud, ¿verdad? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Seguramente también hubiéramos culpado a la mujer.
El hombre culpa a Dios. La mujer que tú me diste culpa a Dios y culpa a Eva. Y yo comí. Adán echó la culpa a Eva y aún a Dios por haberle dado a su mujer. Cuando le llegó el turno a Eva, tampoco ella asumió su responsabilidad, sino que se excusó. Echó la culpa a la serpiente. Versículo 13. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Las excusas no son muestras de arrepentimiento, son una justificación. Sin arrepentimiento no habrá cambio, no hay perdón. Adán y Eva cubrieron su desnudez, taparon su falta en lugar de confesar y corregir. La cubierta que ellos hicieron no era suficiente. Dios les mostró cuál era el único elemento que podría cubrirlos de verdad. Versículo 21. E hizo el eterno Dios para el hombre y para su mujer túnica de piel y los hizo vestirse. Esta es la primera instancia de un sacrificio animal en la Biblia. Dios tomó la vida de un animal y con sus pieles cubrió al hombre. El hombre debía morir por su pecado, pero Dios proveyó sustituto para cubrir su pecado y así poder tener acceso a la reconciliación con Dios. Este concepto se desarrolla a lo largo de toda la Biblia y llega a su culminación con el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios, cuya muerte en la cruz es nuestra reconciliación con Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Se produce la caída del hombre. Adán y Eva, por su pecado, fueron expulsados del jardín. Tanto Adán como Eva, y aún la serpiente, fueron partícipes del primer pecado y la caída del hombre. Cada uno de ellos recibió su respectiva retribución. A la serpiente, el Señor Dios dijo: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre su simiente y tu simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. El mensaje no solo fue para la serpiente como animal, sino para la serpiente antigua, para Satanás. La última parte del castigo es considerada como la primera profecía mesiánica de la Biblia. Hace referencia al hijo de una mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Romanos capítulo 16, verso 20. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ahora llega el castigo para el hombre y para la mujer. En el capítulo 1 de Génesis vimos que las primeras palabras que Dios habló al hombre fueron para bendecirlo. Dios le dijo que fuera productivo. Y no debería extrañarnos entonces que el castigo fuera dirigido precisamente a su capacidad productiva, tanto del hombre como de la mujer. A partir de ese momento, sería con esfuerzo y dolor. A la mujer, el castigo para Eva fue lo siguiente, Génesis capítulo 3, verso 16. En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Al hombre, Dios le dijo: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios había dicho claramente que la consecuencia de comer del fruto prohibido sería la muerte. ¿Acaso Adán y Eva murieron luego de haber comido ese fruto? En ese momento no les cayó un rayo del cielo, no los consumió, pero sí comenzaron a morir poco a poco.
El Señor extiende la vida para darnos la oportunidad de arrepentirnos, de regresar a Él. Así nos pasa hoy, con cada pecado. El hombre se va degradando. Tal vez no siente el efecto inmediato, pero el alma y el espíritu van muriendo poco a poco. El Señor nos sigue extendiendo vida para darnos la oportunidad de arrepentirnos. Pero si no lo hacemos, iremos de mal en peor. Aunque Adán y Eva no hubieran muerto físicamente, sufrieron en ese momento la peor muerte de todas: la separación de Dios. Versículo 23, Génesis capítulo 3. Y el Señor Dios los echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. A causa de la rebelión de Adán y Eva, la humanidad y la creación completa han quedado sujetas al pecado. Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No todo ha sido perdido. Desde entonces, Dios tiene contemplado un plan de redención, un plan para darle la oportunidad al hombre para reconciliarse con Él. Versículo 23, Romanos capítulo 6. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay esperanza de redención a través de Jesús. Jesús es nuestro Redentor. A simple vista parecía que Dios no quería que el hombre regresara al jardín y a su presencia, ya que puso querubines al guardar el camino hacia el árbol de la vida. Versículo 24, Génesis capítulo 3. Pero esa es una interpretación superficial. El mensaje a lo largo y ancho de la Biblia es que Dios nos quiere reconciliar con Él. Pero antes de hacerlo, lo que Él nos va a enseñar es cómo regresar. ¿Por cuál camino? ¿Por cuál puerta? Y ese camino y esa puerta es Jesús. La segunda vez que la Biblia menciona a los querubines es en el contexto del tabernáculo. Esto lo puedes leer en Éxodo capítulo 25, verso 18. Los dos querubines estaban sobre la cubierta del arca del pacto. El arca está en lo más profundo del tabernáculo y allí se manifestaba la presencia de Dios. En ese lugar solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, en el día de expiación. Y esa fiesta representa el día en que Jesús vendrá a borrar el pecado del pueblo y acabar con la iniquidad del mundo. El tabernáculo es el mapa que Dios nos dio para que tú y yo sepamos cómo regresar a Él. No vamos a mencionar mucho del tabernáculo, sí que lo están haciendo nuestros compañeros en Solidaria TV a través de las tertulias. No vamos a profundizar porque si no nos estaríamos desviando un poquito del tema, del estudio. Pero es un tema interesante, el tabernáculo y sus partes. Hay muchos tesoros escondidos en este libro de Génesis. Muchos tesoros que no se pueden entender sino hasta que uno va avanzando en el estudio de la palabra de Dios. Cada día lee la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tú y yo podemos vencer la tentación. Claro que se puede vencer la tentación. Lo primero que tenemos que comprender es que la tentación no es pecado. La tentación es una oportunidad para pecar. Es una decisión que cada uno de nosotros debemos tomar entre agradarnos a nosotros mismos o agradar a Dios. La palabra de Dios nos enseña que la tentación puede ser soportada. Por lo tanto, a la pregunta que hemos hecho, ¿la tentación se puede vencer? ¿Tú y yo podemos vencer la tentación? La respuesta es sí. La tentación se puede vencer. Dios nos dice que la tentación nunca va a ser más grande que nuestras fuerzas. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Si la tentación supera nuestra fuerza o capacidad, ya no sería tentación, sería obligación de pecar.
Sería una imposición del enemigo sobre nuestra vida, pero no es una imposición, sino que es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar usando la fuerza que Dios nos ha dado. Se puede vencer la tentación porque la tentación nunca será más grande que nuestras fuerzas. Tú y yo podemos vencer la tentación porque junto con la tentación Dios da la salida. Toda tentación tiene una salida. Como ya lo vimos, la tentación no puede acorralarnos hasta obligarnos a pecar. Toda tentación tiene una oportunidad para decir no, para apartarse, para salir ilesos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Se puede vencer, porque junto con la tentación Dios da la salida. Se puede vencer porque Dios nos ha dado dominio propio. Antes de conocer a Cristo, nuestra vida corría desenfrenada buscando pecados, placeres, vicios. Pero ahora que somos hijos de Dios, el Señor nos ha dado un freno para que podamos soportar la tentación. Y ese freno se llama dominio propio, es decir, la capacidad de dominarnos a nosotros mismos, pero no en nuestra fuerza, sino por medio del Espíritu Santo, por medio del poder de Dios. Podemos vencer porque Dios nos ha dado dominio propio. Adán y Eva fueron tentados. Eva codició el fruto, vio que era bonito, vio que era agradable y lo tomó, lo probó. Lo probó y además se lo dio a su esposo, se lo dio a Adán. Ahora vamos a responder a otra pregunta. ¿Cómo podemos vencer la tentación? En primer lugar, orando. Orando fervientemente. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Palabras de Jesús. ¿Cómo puedo vencer la tentación? Orando. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cómo podemos vencer la tentación? No siendo confiados con el pecado. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. No te confíes. El pecado está a la puerta de nuestra vida. Y ahora dices que no, pero a lo mejor mañana en un momento de debilidad aceptas. ¿Cómo podemos vencer la tentación? Huyendo de ella. Sal pitando, sal corriendo, como hizo José. José huyó de la tentación. David se quedó. David podía haber salido corriendo cuando vio a esa mujer bañándose, pero se quedó. La vio, la codició, la tomó. Fue tentado y cayó. José fue tentado y dijo: ¡Ja! Yo quiero agradar a Dios. Ahí te quedas. Y se fue desnudo, porque la mujer se quedó con sus ropas. ¿Cómo podemos vencer la tentación? Huyendo de ella. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Se puede vencer la tentación. Y estos son 3 puntos interesantes para vencer la tentación en nuestra vida. Orando, no confiándonos y huyendo de esa tentación. Pero si llegamos a caer en la tentación, Jesús es nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y este es un mensaje para ti y para mí. Si en algún momento hemos pecado, hemos caído, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Acude a su presencia, acude a los pies de Jesús y arrepiéntete. Reconoce, confiesa tu pecado. No te excuses, como hizo Adán. No culpes a otros. Arrepiéntete. Confiesa tu pecado. Y el Señor te restaurará. La decisión es tuya. ¿Qué harás?